Estoy otra vez en este lugar de luz y sombra, le digo, porque vamos a hablar precisamente sobre la sombra. ¿Qué es la sombra? Son esas apariencias. ¿Se acuerdan que personalidad nace del teatro griego, donde se ponían una careta, verdad? Entonces nos ponemos una máscara, pero estas máscaras nos permiten adaptarnos y sobrevivir en un medio, en la sociedad. Entonces, el psicólogo Jung habla sobre varios conscientes. Nuestro consciente colectivo, nuestro consciente individual y nuestro consciente familiar. El consciente colectivo y el familiar son los que, el familiar creo no fue de él, después se desarrolla, ¿verdad? Dentro de los estudiosos. El consciente colectivo es el que nos va creando nuestra sombra, o nosotros vamos creando una sombra por el consciente colectivo. Algo así es. ¿De qué se trata esto? Yo soy un niño, ¿se acuerdan que dijimos que nacemos puros, inocentes? Pero luego no te portes así, compórtate en la mesa, no digas esas palabras, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, ¿qué hace el niño? Se va comportando de forma que lo vayan aceptando, ¿verdad? Que vaya, pues sí, teniendo una aceptación. Hay niños, o sea, es que esto se forma desde nuestra niñez, por eso me refiero ahorita a los niños. Y lo tenemos hasta que somos mayores. Gracias a la vida, y Dios nos permite a veces hasta un accidente, una enfermedad, cualquier cosa que nos dice, alto, para. Y de ahí nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y valoramos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Entonces decíamos en el niño, por ejemplo, le dicen, sí, es que mi hijo es muy inteligente, y se va creando una fama de inteligente. El niño sí, es que él es bien portadito. Al contrario, hay niños que dicen, no, es que este es bien un travieso. Y los niños, ¿cómo se van comportando? Como un travieso, como un inteligente, como un bien portado. De acuerdo a lo que a veces la mamá dice, ¿verdad? Un día hablaremos sobre el papel que tienen a veces nuestras mamás en la personalidad. Y entonces vamos dejando de ser y vamos guardando atrás de nosotros, en esa sombra, en esa mochila que echamos atrás, todas las cosas que no convienen que salgan, ¿verdad? Y no siempre son exactamente malas. Por ejemplo, incluso puede ser cuando ya nos casamos, vamos a suponer que nos tocó una persona machista, y más en nuestra historia, ¿verdad? ¿Qué hace la mujer? Pues se somete, se hace una ama de casa donde no desarrolla, no estudió más, no desarrolla un talento que tiene, por ejemplo, de pintura, porque hay que criar a los niños, porque tú eres mujer, porque ya estás casada, compórtate de cierta manera, tú ya tienes cierta edad, ¿qué van a decir? No sé, hasta por ejemplo el expresar tanto amor, no, vas a parecer una persona de la calle. Todo eso va creando nuestra sombra, ¿verdad? ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, es que descubrí mi talento hasta la mitad de mi vida, no sé, los 40 y tantos? Ahora me gusta el deporte, ahora soy esto, ahora descubrí que soy buena para cantar. Por ejemplo, en el canto, ¿verdad? A mí en mi persona me sucedió. Cuando era niña, algún día andaba cantando, no soy afinada, y me dijeron, no cantes porque estás bien desafinada. Y me encanta eso de cantar, pero no lo hago porque, pues es que estoy desafinada. Un día, así como de chiripa, me salió un tono, y mis hijos dijeron, ya ves, si puedes cantar, nada más que te da miedo. Esto es que estoy creando mi sombra. También está la sombra esta de cuando dice Jesús, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Cuando fingimos ser una persona buena y no somos. Entonces, no sé, ¿qué dicen el otro dicho de que hay más pronto un hablador que un cojo? O sea, lo que juzgamos en otros y que estamos ocultando, sale y caemos. Y entonces esta sombra también es, por ejemplo, una persona, no sé, un jefe de oficina que sabe ser tierno, que sabe ser humano, que llora con una película, que llora con una novela, un atardecer, no sé, que se sensibiliza, ¿verdad?
pero su papel en la oficina es ser el jefe, ser alguien frío, inteligente, recio, hasta a lo mejor con cierta control hacia los demás. Y realmente no es, pero tiene que adaptar eso para seguir siendo el jefe, ¿no? Todas estas son las sombras. Y, por ejemplo, también está del lado de las cuestiones moralistas. Vamos a suponer en la envidia. Dice, no, es que no es bueno que tengas envidia. Pero si se fijan, a veces hasta los animalitos les da envidia. Ahí andan dos gatitos y los dos quieren el cojín. Ahorita antes de iniciar la grabación, tenía aquí uno de los cachorros de mi perra. Y le empiezo a hacer cariños al cachorro. Y esta niña, la mamá, viene y se arrima. Sienten envidia, o sea, es normal sentir envidia. Entonces, todas nuestras cosas que estamos guardando en la mochila, tarde o temprano explotan. Y a veces, lamentablemente, nos trae consecuencias para toda nuestra vida, irreversibles ya, ¿verdad? Pero nosotros debemos de enseñarnos a manejar esas sombras cuando van resurgiendo porque ya no aguantan más. Es como si el closet lo llenara y le aprieto, ¿verdad? Le aprieto la puerta y ya no salga. Pero de repente le abro y ¡chum! Sale todo desbordado. Así es. Entonces lo que tenemos que hacer ante eso es canalizarlo. Es como el agua que no queremos que se desborde, pues le hacemos un canal, ¿no? Así debe de ser nuestras experiencias estas. Miren, por ejemplo, pues yo he sido siempre una estudiosa y lectora. Yo lo que les comparto ahorita no es porque sea una psicóloga, por ejemplo, no soy de profesión psicóloga, pero es en base a lo que a mí me ha servido, a mi propio proceso y luego con cariño, ¿no? Entonces, dentro de esos estudios vemos que existen los cuidadores primarios. Y esos cuidadores primarios es la persona que principalmente cuida a un enfermo. Vamos a suponer a su mamá diabética. ¿Por qué se hace cuidador primario? Quizá porque es mujer, quizá porque es la más chica de la casa, o no precisamente enfermos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos chicos no se casan según nuestras tradiciones o nuestra cultura? Esta sombra también se crea por nuestras culturas. Y es la que se queda ahí cuidando a los papás. Y se va acabando y se va consumiendo también esta persona cuidadora. A veces, ¿qué sucede? Puede suceder que se enferme peor que el que está cuidando. O la otra, fallece el enfermo. Y ella dice, voy a retomar mi vida. La retoman y todos le decimos, oye, ¿qué te pasó? Hasta rejuveneciste. ¿Qué sucedió? Que ahora es ella. Pero fíjense, somos tan curiosos el ser humano. No sé, vamos a suponer esa misma persona, ¿no? Se quedó de una edad, no sé, de 50 años, en que algunos dicen, no, ya no tiene que ser de otra manera. Y ella dice, no, pues ahora me suelto el pelo en una forma de decirlo, pero positiva, ¿no? Dice, ahora vivo, ahora me voy con mis amigas, ahora me meto a unas clases, no sé, de natación, de idiomas, de algo. ¿Y qué empieza a decir la gente? Tan vieja, y eso ya son ridiculeces. No, ha de tener una persona, ha de andar con alguien. O sea, luego juzgamos. ¿Y qué hacemos? Le echamos la sombra. Hay otra figura que nos ayuda mucho y después hablaremos de ella, que se llama el espejo. Y lo que criticamos en las personas es lo que estamos viviendo y es lo que deberíamos de analizar en nosotros. Yo pienso en dos cuentitos. Está la novela de Dorian Gray. ¿Qué sucede con esa persona? Le vende su alma al diablo y es joven siempre, ¿verdad? Y manda a hacer un cuadro en el que le sucede que él, en apariencia, acá es un súper galán, joven y tiene muchas novias y hasta les quita sus herencias, hace trampas, ¿no? Pero su apariencia es de joven. Y el cuadro, él va y lo ve y se está envejeciendo. El cuadro está proyectando lo que él está ocultando. O sea, la sombra es el cuadro. El cuadro es la sombra y su espejo. ¿Hasta dónde llega él? Que al verlo se horroriza y mejor va y lo guarda. Lo tenía primero en la sala, pero después lo quita. Eso sucede, ¿no? Podemos ser en apariencia tal persona,
pero en nuestra realidad está pasando otra cosa, en nuestro inconsciente. Hay varias enfermedades que emocionalmente se derivan de eso, como es el cáncer, la diabetes, la presión, hay muchas. Pero ahorita sobre esas tres, por ejemplo, el cáncer, dice, es que cuando vivimos en función de los demás, al pendiente de los demás, hay otros que dicen que el cáncer es por los rencores, ¿verdad? Al final son cosas en las que no estoy viviendo por mí, ni en mí, y que no perdono. Yo no digo que se abandone un tratamiento médico y dejen de tomar las pastillas porque ahora ya vamos a trabajar nuestra sombra. No, va una cosa con la otra, ¿sí? Y poco a poco tal vez dejemos el medicamento. Pero es porque yo ya dejé lo mío. Ahí está la otra situación. Hay personas que se meten a estudiar su espiritualidad y este tipo de cosas y se van con un buen psicólogo y se hacen conscientes de muchas situaciones y van mejorando y van cambiando situaciones. Entonces, como ellos lo asociaron con su enfermedad, ¿verdad? Entonces dicen, no tiene ningún avance porque sigo enfermo. O me curé unos días y después regresó la enfermedad. ¿Por qué regresa? Porque sigo siendo la persona, sigo arrastrando mis emociones y sigo cargando con esa sombra. La sombra es, pues, nuestra tarea integrarla a nosotros y dejar que sea parte de nosotros. Les decía el otro cuentito, ya no le seguí por ahí, era el de Peter Pan, ese es muy conocido, ¿verdad? Ya ven que tiene su sombra y luego la sombra se hace como independiente de él y comienza a hacer travesuras. Y entonces Peter Pan, ¿qué hace? Su misión ahora es atrapar esa sombra y traérsela a él. Incluso hasta Wendy le da un hilito para que se la cosa. Y al cosérsela, desaparece porque ya es él, o ya anda con él, ya es parte de él. Es cuando dirigimos nuestra sombra, cuando dirigimos nuestros actos, cuando somos conscientes de lo que estamos ocultando y no nos permite ser. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es eso, integrarla y valernos de las cosas buenas. Lo que hemos escondido es como cuando Dios nos dio los talentos, un día nos va a preguntar qué hiciste con esos talentos. Pues los escondí porque tuve miedo y mejor los escondí. Dicen también, nadie encuentra una lámpara y va y la mete abajo de la cama, debajo de una mesa donde no dé luz. No, debemos de ser esa luz y debemos de dejar sacar nuestros talentos que Dios nos dio y desarrollarlos y no estarnos al pendiente de qué dirán, de que mejor, ayer hablábamos de las creencias irracionales, mejor oculto esta forma de ser para ser aceptado. Les digo, todo tarde o temprano explota en nosotros y no podemos ser de una manera, ¿verdad? Vivir hasta 20 y tantos años siendo una persona que no somos. Y nada más porque adopté, pues yo quise ser el cuidador, yo quise ser el amable, yo quise ser la persona que por amabilidad no supe decir no en su momento, no supe poner mis límites y no me desarrollé. Entonces, les decía, no nos vamos a soltar el pelo en el sentido de moral que dicen de que ahora voy a hacer tal. No, cada quien sabrá cómo. El soltarse el pelo en el sentido, no voy a soltarme el pelo. En decir, ahora voy a hacer esto y voy a intentar lo otro y voy a intentar aquello y voy a intentar. No, ¿se acuerdan que por eso la importancia del plan de vida? Y el plan de vida no es de que ahora voy a hacer esto y me va a resurgir esto, no. ¿Qué quiero? ¿Cuál es la meta de mi vida? Y entonces voy a integrar mis sombras, las cosas que vengo cargando, mis talentos que yo oculté, tienen que resurgir. Y pues como Peter Pan, ¿verdad? A coser nuestra sombra y que sea parte de nosotros. No que la sombra sea quien dirige nuestra vida. Porque luego dicen, lo que no quieres te somete. Entonces, no por querer ser alguien que no soy, no, ser nosotros. ¿Recuerdan esta firma que tengo por ahí? Sea auténtico y confía en Dios. Muy buen día.